Muchas gracias por que nos encontremos de vuelta a compartir información. Yo sé la experiencia que tienen ustedes en pacientes con vejigas neurogénicas y mielomeningocele, que es mucha, así que sería interesante que al mostrar las diferencias que tenemos de diagnóstico y tratamiento entre dos centros, como somos ustedes y nosotros, que salga un poco a ver por qué esas diferencias. Aquí les presento la vieja entrada del hospital de muchos años, a la izquierda el nuevo hospital de inauguración de hace 5 años, y este hospital que está aquí a la derecha es una sucursal que tenemos a 40 kilómetros en un lugar fuera de la ciudad de Buenos Aires y que está en pleno desarrollo y que estamos muy contentos con él. Bueno, con el doctor Ruiz, que está acá en primera escena, que fue mi jefe inicialmente y él me invitó a trabajar en el hospital italiano hace 30 años. Eh, Practicamos en una clínica de mielomeningocele multidisciplinaria esta misma cantidad de tiempo. Y tenemos, aisladamente, tenemos aproximadamente 3.000 pacientes con mielomeningocele y vejiga neurogénica en seguimiento, y los que permanentemente están en seguimiento con mayor contacto deben ser aproximadamente 1.000. ¿Sí? Nosotros tenemos oportunidad de seguirlos después cuando son adultos, por lo que les acabo de comentar de la urología transicional, que a mí me gusta llamarle de largo seguimiento a largo plazo, porque en realidad estos tipos de pacientes los tratamos con los urólogos de adulto en conjunto y los operamos en conjunto. Pero esta clínica de mielomeningocele realmente nos ofreció muchas cosas y muchos aprendizajes. Bueno, les voy a dar una recorrida aproximadamente de los comentarios que vamos a hacer. Una es un poquito en el diagnóstico prenatal y tratamiento fetal del mielomeningocele, una gran participación del cateterismo intermitente limpio, que es uno de los tratamientos más resistidos, inclusive que una ampliación, que un estoma continente, que una plástica de cuello, un esfínter artificial. El cateterismo sigue siendo resistido, pese a que desde que el chico nace nosotros empezamos a conversar con los padres de la posibilidad de que en el futuro pueda necesitar. Después vamos a hablar un poquito de la opción de la vesicostomía, un poquito de nuestra experiencia con ampliaciones, fundamentalmente en colon sigmoide, y después la utilización del apéndice para un mitrófano o para un malone, o lo partimos por la mitad y hacemos con la mitad un malón y con la mitad un mitrofanov, y nuestra experiencia fundamental en esfínter urinario artificial. Para repasar un poquitito, yo sé que hay residentes de los primeros años, este es el funcionamiento habitual de la vejiga, pero quiero que se detengan nada más que en esto, es que normalmente cuando esto no está dañado, ¿sí? La vejiga tiene un periodo de llenado, tiene un periodo de vaciado. El periodo de llenado normalmente uno no tiene sensación de llenado vesical hasta que no se distiende el cuello vesical, que es lo que da la sensación de que la vejiga ya está toda redonda y llena, ¿sí? Y cuando ya se borra el cuello vesical, somos continentes exclusivamente con un esfínter externo. Un poquito, digamos, de esfínter interno cuello, pero mayoría ya tenemos que voluntariamente cerrar el esfínter externo. Y la fase de vaciado, nosotros normalmente relajamos el esfínter externo voluntario de la uretra y hay un arco reflejo que hace contraer el detrusor y entonces se presenta el vaciado. Es decir, lo único voluntario que tenemos acá es el esfínter externo estriado de la uretra, ¿sí? Y el vaciado es un arco reflejo, ¿sí? Entonces, cuando estas raíces nerviosas están alteradas, ¿sí? Pueden sufrir, más allá de la alteración inicial que tengan y del shock medular de la operación del mielomeningocele, en los primeros 4 años de vida pueden sufrir cambios. Así que todos los tratamientos que nosotros tratamos de instalar los primeros 4 o 5 años antes del ingreso a primer grado escolar, tienen que ser tratamientos que tienen que ser reversibles o que tienen que ser mínimos para conservar la función renal. Y después también los cambios se deben, vale decir,
que en muy corto tiempo, ¿sí?, el chico crece mucho, desde que sale del útero hasta los primeros 5 años, y es donde se dan muchos casos de médulas ancladas, y el aparato urinario muchas veces es el primero que lo siente. Es decir, un paciente que pierde todo, que no tiene ningún problema, y demás, de pronto empieza a hacer globos vesicales, debe ser una médula anclada. Un paciente que está con cateterismo intermitente limpio de inicio porque no tiene vaciamiento y junta y por ahí tiene reflujo, uno lo pone en cateterismo intermitente limpio y por ahí al segundo o tercer año de vida empieza a perder con facilidad y el cateterismo ya no le sirve, es que debe tener una médula anclada. Para hablar uno de los primeros temas que habíamos presentado, hoy en día la cirugía fetal ya tiene un cuerpo, ya tiene, digamos, una presencia dentro de los trastornos de las alteraciones del tubo neural. La más frecuente es el mielomeningocele. Por supuesto que cuando uno tiene un diagnóstico de mielomeningocele, que se ve acá en la pantalla, la columna interrumpida, y acá un saco de meningocele, que puede tener o no contenido, pero que molesta el meningocele mucho menos y el mielomeningocele más a las raíces nerviosas y a la médula que pueda estar en esta localización. ¿Sí? Uno cuando lo tiene puede no hacer nada, ¿sí? Puede no hacer nada, ¿sí? Y que el paciente nazca y nos vamos a enfrentar con una cirugía en los primeros días de vida y después tendrá su válvulo o no y después veremos cómo responde la vejiga. En muchos países interrumpen la gestación, ¿sí? En nuestro país no está permitido, por lo menos para el diagnóstico de mielomeningocele, hay seleccionadas patologías que sí se pueden, como la anencefalia, ¿sí? Y bueno, y desde hace ya muchos años empezó en la parte de investigación inicialmente y después en la práctica la cirugía fetal, hasta que alcanzó los trastornos del tubo neural, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra experiencia en ovejas, en procedimientos fetales, en obstrucción del infravesicales de la uretra y del uraco, ¿sí? Muy interesante. Y con los neurocirujanos después, en el hospital se realizó en ovejas, en la parte experimental, se desarrolla algo parecido al defecto del tubo neural y después se lo reopera para hacerle una plástica que se hicieron unos casos con animales. Acá tenemos un feto de color oscuro, que es lo que se ve, digamos, de fondo, y se ve cómo se fija. La oveja tiene distintos sacos amnióticos, entonces uno, para después tener un buen cierre, fija el saco amniótico con la pared uterina, ¿eh? Entonces después cierra todo en bloque y ya quedó el saco cerrado. Y aquí ya tienen, ven, aquí a la derecha hay dos maneras de poder hacerlo. Una es la reproducción por vía abierta del procedimiento como se hace afuera, sin agregar ninguna malla, ninguna prótesis, ninguna submucosa intestinal para cubrir el defecto, ¿sí? Y otra es agregando algo para tapar el defecto y cerrar la piel encima. Y acá ya está la piel del feto que está de espalditas, ¿sí? Ahí está cerrada. Bueno, y este es el útero de la oveja mamá cerrado. Es muy interesante. Hasta el día de hoy, en el servicio de neurocirugía de nuestro hospital, se operaron 10 pacientes, 2 por fetoscopía, inclusive 8 cielo abierto. De estos 10 pacientes, que son 9 porque uno está dentro de la panza todavía, 3 tuvieron derivación ventrículo peritoneal. Es importante esta cita porque lo único que se ha demostrado, más que ortopédicamente y urológicamente, los beneficios de la cirugía fetal del mielo, son que tienen menos necesidad de tener derivaciones ventrículo-peritoneales porque tienen menos hidrocefalia, ¿no es cierto? Y esto se está haciendo desde el 2017. Bueno, yo hablaba con Rafael de nosotros tenemos una presentación mucho más ampliada, por ejemplo, de este ítem que es de medicina fetal. Nuestra última jefa de residentes ya va a cumplir un año que está haciendo un fellowship de medicina fetal en Cincinnati,
y tanto el mielomeningocele como la gastrosquisis, como lo que tiene que ver con el líquido amniótico, le ocupa mucho lugar de su fellow, y tenemos armado para lo relacionado con mielomeningocele una charla que ella la presenta muy bien y nos actualiza muy bien, así que para los que tengan interés, la doctora Florencia Varela, que está en Cincinnati, podemos hacer otra presentación o los puedo conectar con ella, como ustedes quieran. Bueno, estas son las causas del defecto del tubo neural, ¿no? ¿Sí? Puede ser agenesia sacra, lipomeningocele, meningocele, mielomeningocele y algunas otras. Pero muchas de estas, te diría yo la mayoría de estas, crean una disfunción ano-rectocolónica, una disfunción sexual probable, trastornos ortopédicos, ¿sí? Y una vejiga neurogénica, ¿sí? Yo me gusta ponerlo así porque por ahí como somos urólogos, nos centramos en la vejiga neurogénica y está muy relacionado la disfunción anorrectocolónica con la vejiga neurogénica e inclusive el tratamiento de ellas, y en general somos los urólogos los que entendemos mejor la prevención del deterioro del colon izquierdo, sobre todo, que habitualmente los gastroenterólogos que uno pueda tener, pese a que en la clínica mielomeningocele nosotros nos relacionamos con ellos, ¿sí? En el entorno de la vejiga neurogénica, cuando el paciente, vamos a hablar quizá de los primeros cuidados en un ratito, pero tenemos que saber que estos son los estudios que nosotros tenemos a la mano. Siempre tenemos que tener un centellograma inicial en algún momento y sin ninguna urgencia, igual que una función renal. Utilizamos la cistovideurodinamia para ver imágenes, reflujos por un lado y funcionamiento del músculo detrusor y la resistencia esfinteriana por otro, y la ultrasonografía, que nos dan un dato clínico y sintomatológico por imágenes de si está pasando algo mal ahí abajo, no por la vejiga, sino por las dilataciones ureterales, ¿sí? Y desde el punto de vista clínico vamos a estar atentos a las infecciones urinarias a repetición, presencia o no de reflujo vesicoureteral, dilataciones, es decir, hay vejigas neurogénicas de riesgo, que vamos a ver más adelante, que les cuesta sobre todo vaciar, ¿sí? Que se resisten al vaciado porque tienen hipertonía esfinteriana, y algunos hacen reflujo como consecuencia de esta, y otros hacen uronefrosis, es decir, que los uréteres empiezan a dilatar, y representan fundamentalmente el mal vaciamiento, pese a que hay vejigas desde el inicio de la vida que tienen mal vaciamiento pero también mal llenado, ¿sí? Que esos en general son los que presentan dilataciones. Y bueno, con todo esto, para dar un pantallazo general, a veces no hay que hacer nada, a veces hay que hacer una vesicostomía, a veces hay que hacer cateterismo intermitente limpio. En oportunidades, si con el tratamiento de la vejiga neurogénica no se elimina un reflujo presente, habrá que tratar el reflujo tratando de que no sea por vía abierta. Y para el día de mañana, después de los 5 años, lo que habitualmente usamos son ampliaciones vesicales, ostomas, continentes urinarios, y en nuestro caso, para la resistencia cervicuretral, tenemos experiencia en una serie ya de aproximadamente un poco más de 300 esfínteres urinarios artificiales. Bueno, este es el pantallazo general que lo vamos a deshojar un poquitito, ¿no? Y el pensamiento inicial, ¿sí? Es que acá nosotros que tenemos que investigar, digamos, fundamentalmente los primeros días de vida con una urodinamia después de los 40 días del último gesto neuroquirúrgico, es decir, ¿cuándo le hago la primer cistovideurodinamia o estudio urodinamia completo? A los 40 días del último gesto neuroquirúrgico, sea el cierre o sea una derivación ventriculoperitoneal. O en algunos casos, el Chiari, ¿no? Pero vamos a apuntar a ver qué tipo de paciente tenemos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que pierde orina con facilidad, que no se infectó, que no hace globo vesical, ¿sí? Y que la ecografía no muestra dilataciones, ¿sí? Lo llamamos que tiene una vejiga de bajo riesgo, porque como toda la orina que llega se va fácilmente, no va a complicar los riñones, no va a hacer cicatrices pielonefríticas, ¿sí? Del otro lado tenemos el de alto riesgo, que realmente hace globos vesicales,
que puede producir infecciones urinarias tempranamente, que en la ecografía se ven dilataciones y que la orina la pierde de diferentes formas, pero no permanentemente con la vejiga vacía, sino con vejiga siempre con residuo, ¿sí? Entonces pierden orina con dificultad. Eso es una vejiga de alto riesgo que puede deteriorar los riñones. Y en este punto hay que ser bastante preciso y tener conciencia de que los pacientes con mielomeningocele no nacen con cicatrices pielonefríticas ni nacen con deficiencia de la función renal, salvo excepciones de una malformación concomitante. Es decir, que si un chico llega a los 4 o 5 años con un centellograma alterado, ¿sí?, alguien se equivocó. O nos equivocamos nosotros, o se equivocaron los padres, o se equivocó la obra social, o se equivocó el pediatra de cabecera, pero hay que asumir que alguien se equivocó, porque todas las lesiones renales que pueden tener los pacientes con vejiga neurogénica por mielomeningocele son todas prevenibles. Todas se pueden prever, que no sucedan, ¿sí? Y por ejemplo acá vamos a desarrollar un poquito el tema de las vejigas de alto riesgo, ¿no? Lo que más nos puede llamar es que a la inspección nosotros vemos un esfínter externo del ano, si está cerrado, hipertónico, que es la representación del esfínter externo de la uretra, porque los dos están con la misma inervación, y que hacen globos vesicales. Entonces tiene dificultad para vaciar la vejiga y por ahí tiene 2 meses y ya hizo una infección urinaria, ¿sí? Entonces miramos el esfínter externo del ano, si está hipertónico, los periodos secos como son, si son chicos prolongados y si orina con vejiga llena y no termina de vaciar y si tiene residuo, ¿sí? Entonces, parte de lo que nos puede pasar con esta presentación clínica fundamentalmente, que estemos hablando de una disinergia vesicoesfinteriana, que cuando la vejiga se contrae, los esfínteres no se relajan. Que la pérdida sea mayor de 40 centímetros de agua, que no hace falta tener un aparato de urodinamia computado para ver esto. Uno puede hacer urodinamia con 2 onditas y con una columna de agua, midiendo los centímetros de agua a la que pasan las cosas. Después, si tiene contracciones involuntarias de alta presión. Después, si tiene mala acomodación, que es entrándole poquita agua, la presión empieza a subir desde los tempranos llenados de vejiga. Con poco líquido sube mucho la presión, aunque no llega a 40, pero se va desarrollando una mala acomodación, que ahora vamos a ver una imagen. Que tengan uronefrosis o reflujo vesiculolateral y un volumen postmiccional aumentado. Esto es una vejiga de alto riesgo, ¿sí? Esta vejiga nos puede dar problemas a cualquier edad por insuficiencia de tratamiento, porque totalmente se pueden prever todas las consecuencias renales a raíz de un paciente estudiado con la clínica, con la ecografía, con el centellograma y con el estudio urodinámico. Por ejemplo, una vejiga de alto riesgo, vamos a ver en la ecografía que tiene un detrusor, ¿sí?, mayor de 10 milímetros, ¿sí? Y vamos a ver que acá los cálices, que habitualmente son por mantener una hidronefrosis, por encontrar siempre la vejiga llena y que no le es fácil a los uréteres volcar la orina sobre la vejiga, se empiezan a dilatar. Y se dilata la pelvis, y se dilatan los cálices, y se dilata el uréter, ¿sí? Entonces tiene un detrusor engrosado y tiene dilataciones y tiene un residuo. Esa es la parte ecográfica de una vejiga de alto riesgo. Otra parte es que en el cistograma nosotros podemos ver este tipo de vejigas, ¿sí?, que está trabeculada, que tiene, por ejemplo, en este caso, un poco cerrado a poco volumen, bajo volumen correspondiente a la edad, tiene cerrado el esfínter interno parcialmente y tiene cerrado el esfínter externo. Entonces la forma de esta vejiga es la forma, y acá no presenta reflujo, una vejiga de alto riesgo, ¿sí? Y acá tiene una vejiga piriforme, miren, con una disinergia en el cuello, una disinergia del esfínter externo, ¿sí?, y con un reflujo vesiculolateral importante, ¿sí? Este chico tiene que ser tratado primero por su vejiga neurogénica y ver si deja de infectarse, e inclusive pueden dejar de tener reflujo. Y si no, habrá que tratar el reflujo, porque el cateterismo y el reflujo mucho tiempo no son buena compañía. Crear una bacteriolvia crónica con un reflujo vesiculolateral, digamos que no es la mejor combinación. Y después esto es lo que les decía de la acomodación, ¿ven? Con poco volumen ya sube la presión, esta curva debiera ir
lisita, 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 lisita y subir recién al final, como más o menos puede ser esta, y subir un poquito al final. Acá es fundamentalmente una capacidad baja y mala acomodación, y acá además tiene contracciones involuntarias. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver más estudios complementarios. Y el centellograma que tenemos que tener de entrada, una es si la ecografía nos hace sospechar alguna malformación concomitante, ¿sí? Y otra es para saber de qué partimos, que no nos hagamos la pregunta después. Y esto puede verse alterado de esta manera, este riñón izquierdo porque está de espalda, y acá arriba tiene una cicatriz, por tener reflujo vesiculoteral o una vejiga de baja capacidad, mala acomodación y alta presión de pérdida que produce uronefrosis. Acá tenemos la combinación del cistograma, donde nos muestra una forma de la presencia de divertículos, donde nos muestra un reflujo vesiculoteral, que lo combinamos con la toma de presiones, ¿no es cierto? Que tiene una capacidad no tan disminuida, pero sí es verdad que tiene contracciones involuntarias y que tiene mala acomodación. Esto, si nosotros no tuviéramos reflujo, por ahí es mucho peor la curva, con respecto a la capacidad y con respecto a la acomodación. Por eso hay que marcar a qué volumen vesical presentó el reflujo y con qué presiones presentó el reflujo. Entonces podemos tener un pensamiento integral de realmente esta curva qué significa. Porque si la hacemos a ciegas de un paciente con reflujo, no va a tener mucho valor. Hay que estar mirando en qué momento del llenado, volumen, y en qué momento del llenado, presiones, suceden las cosas, tanto la pérdida como los reflujos, ¿sí? Y de esto sacamos una conclusión uniendo todos los estudios anteriores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué hacer. Y, digamos, por los primeros 5 años, repetimos que en general no se hace ningún tratamiento definitivo, ningún tratamiento para promover la continencia urinaria o dejar los pañales, porque entre los 3 años o 2 años y 3 años que uno podría estar tentado, hasta los 5 años es una época de que puede cambiar la vejiga y por ahí le hacemos un tratamiento innecesario, ¿sí? Por lo tanto, los primeros 5 años de vida, fundamental proteger el riñón, evitar las infecciones urinarias y la uronefrosis. Y después de los 5 años dejar el pañal con respecto a la caca y al pis, ¿sí? Para que tengan una buena inserción escolar en un principio y esto los propulse al futuro de una vida universitaria, laboral, sexual y familiar. En este momento creo que ya tenemos, que yo me acuerde, 10 o 12 mujeres que han sido madres con tratamientos de incontinencia realizados en la clínica de mielomeningocele. Y acá, para volver a repetir, bueno, ahora ya sabemos cuáles son las vejigas que no tienen riesgo, ¿sí? Y las vejigas de alto riesgo. Entonces, con respecto a eso, en los menores de 5 años, que lo vamos a desarrollar un poco acá, al tener menos de 5 años, digamos, vamos a ver si necesitan cateterismo intermitente limpio o si necesitan una vesicostomía. Y vamos a hablar un poco en qué caso elegimos una u otra. Y en los menores de 5 años, en las vejigas de alto riesgo, vamos a ver para mejorar el vaciamiento, proteger los riñones, cateterismo, vesicostomía. Y en los menores, probablemente de que no tengan riesgo, no hay que hacer nada, porque pierden orina con facilidad. Hay situaciones intermedias. Bueno, veremos si está más cerca de un lado o de otra. Entonces, tiene menos de 5 años y no es de riesgo, habitualmente nada. Tiene menos de 5 años y es de riesgo, hay que mejorar el vaciamiento fundamentalmente, pasando por el cateterismo o una vesicostomía, que lo vamos a hablar más adelante. Y en los mayores de 5 años, las vejigas de riesgo pueden seguir con cateterismo intermitente limpio y si tienen buena capacidad y buena acomodación, seguir secas, ¿sí? Y no necesitar otro procedimiento, o necesitan una ampliación vesical, o necesitan un ostoma continente. Lo que no van a necesitar seguramente es una cirugía de cuello vesical o esfínter artificial.
Y aquí en los mayores de 5 años, cuando tenemos incompetencia esfinteriana, que es fundamentalmente lo que nos otorgaba una vejiga de bajo riesgo, nosotros, es decir, utilizamos como primera línea de indicación el esfínter urinario artificial, en los cuales el 50% inicialmente, 45% se combinan de cateterismo intermitente limpio, y de este 50% que no lo necesito con vaciamiento espontáneo, cuando pasan los 18 años hay un porcentaje alrededor de un 20% que les crece la próstata y hay que incorporarles el cateterismo intermitente limpio. Entonces en alguno de estos chicos le cambiamos el manguito del esfínter del lugar y se lo pasamos a la uretra. Bueno, esto es donde hay que prender el semáforo rojo, ¿no? Cuando yo les decía que cuando se pierde función renal, alguien se equivocó. En el momento de la indicación, en el error de la indicación, en falta de la adhesión al tratamiento, los padres o los que no lo sabemos convencer o involucrar, en la técnica, puede ser que por falta de adhesión la técnica no se haga bien, y las posibilidades que tienen por la cantidad de hijos que a veces tienen, vejigas que hay que proteger y demás, por ahí tienen 2 chicos en pañales. Entonces, si tienen 4 hijos en total y todos están en colegio primario. Y después los seguros de salud que a veces no la hacen fácil para dar los elementos necesarios. Pero si tenemos una cicatriz, un error en algún momento alrededor de esta población de responsables, seguramente hubo. Vamos a hablar un poco del cateterismo intermitente limpio, ya que es lo más difícil de asimilar y lo más difícil de aceptar por las familias. Aquí el cateterismo intermitente limpio no nos va a solucionar el problema del llenado. Cuando tenemos una capacidad disminuida de tamaño con contracciones, ahí puede colaborar los relajantes del detrusor como es la oxibutinina, ¿sí? Combinada con cateterismo intermitente limpio. Cuando nosotros estamos por hacer un tratamiento de incontinencia urinaria, independientemente del que fuera, si el paciente hasta ese momento no necesitó cateterismo intermitente limpio, le hacemos pasar por un curso de cateterismo intermitente limpio, con Romino, con Rosita, que son las que los entrenan en nuestro medio, ¿no? Desde nuestro lado. Después hay empresas que también colaboran en entrenar a las familias, que son los que necesitan las ondas de las empresas. Y antes, nosotros, si no está indicado, no lo damos. Yo sé que hay centros que indican cateterismo intermitente limpio a cualquier paciente, está indicado urodinámicamente y clínicamente, porque como tienen posibilidades de tener que realizarlo el día de mañana, como para que estén, nosotros creemos que si no está indicado, no lo damos, ¿sí? Y bueno, y esto dura más o menos 2 semanas. Por ejemplo, alguien que no lo necesite y se tiene que entrenar porque va a pasar por una cirugía de continencia, por ejemplo, una ampliación vesical, y estaba con vesicostomía, y bueno, y ahora le vamos a hacer una ampliación vesical y tiene que saber cateterismo. Bueno, son 2 semanas que le va a tener que hacer cateterismo a la criatura. Algunas veces ponemos un botón de gastrostomía en la vesicostomía para simular que está cerrada, ¿no? Y practicar con más sentido el cateterismo. Es claro que reemplaza la función del vaciamiento, el cateterismo intermitente, y tiene indicaciones en vejigas de alto riesgo, en vejigas hipotónicas o con un vaciamiento parcial, en ampliaciones, en nitrófanos y en un porcentaje de pacientes con incompetencia esfinteriana. Creemos que el cateterismo lo tiene que llegar a hacer el paciente. En nuestra serie de pacientes lo hacen en un punto promedio de los 9 años, ¿sí? El que lo hizo más temprano fue a los, no sé si 6 o 7, y el que lo hizo más tarde fue a los 16, 17 años. Esto tiene mucho que ver con el vínculo paterno-materno y el paciente. Pero lo pueden hacer mucho según la idiosincrasia familiar de cada paciente, ¿sí? Nosotros creemos que el periodo para hacer entre cateterismo y cateterismo son 4 horas, que es lo que es realizable y ya comprobamos que es realizable, a la noche pasando 8 horas sin hacer cateterismo. Eso es lo que uno tiene que tender a poder ofrecer, entre relajantes de la vejiga y el cateterismo intermitente limpio. Es fundamentalmente cuando nosotros empezamos con la clínica de miomeningocele no había desarrollado
sondas comercialmente adaptadas para estos pacientes y se usaban sonda K30, sonda nasogástrica. Entonces, que todavía hoy en algunos pacientes la usan, y el lavado de manos antes y después es muy importante, con agua y jabón y en la canilla, lavar la sonda, inclusive se usaba la misma sonda si nosotros la lavábamos a través del arrastre del chorro de la canilla, por un arrastre mecánico, después se lubricaba, y el cateterismo, bueno, se podría hacer por un ostomacontinente, este es el caso de un paciente con extrofia, ¿no? Justamente, no es un mielomeningocele, pero en pacientes con ostomas urinarios o directamente por la uretra, ¿sí? Se hace el cateterismo y después se vuelven a lavar todos los elementos y se guardaban. Hoy hay comercialmente en Buenos Aires tenemos 4 empresas que ofrecen a los pacientes sondas prelubricadas, fáciles de maniobrar cuando van a hacerse el cateterismo, que son descartables, algunas inclusive coleccionan la orina en una bolsa, distintos calibres, y hay distintos modelos para los distintos sexos. Bueno, si el paciente las puede tener, porque su seguro de salud se los ofrece, bienvenidas. Y después situaciones que nos aparecen, ¿no? Que los pacientes, los padres no saben. Si el cateterismo en un paciente neurogénico, es excepcional que el paciente tenga dolor. Es más, alguien que está adaptado al tratamiento, que no sea neurogénico, si se hace cateterismo, es molesto, pero no es doloroso. Yo tuve que hacerme un cateterismo intermitente limpio y confieso que es como que en el área de la uretra posterior tenés como una cuchilleta que pasa rápido, pero si vos dejás tener la necesidad de la vejiga llena, es mucho más satisfactorio vaciar la vejiga que cuando pasa la sonda por la uretra posterior. Y el neurogénico habitualmente no le molesta, es la imagen que tienen los padres de agredir a su hijo con algo invasivo, ¿no? Y después las preguntas, si el cateterismo puede infectar al paciente. No, justamente el cateterismo es un tratamiento para una de las cosas que ofrece es que el paciente no se infecte, ¿sí? Para prevenir la infección, porque mantiene una vejiga por periodos que lo permite su capacidad vesical vacía. Debe durar muy poco, en general recomendamos hacerlo con jeringa para que dure menos, y puede sangrar a veces, puede sangrar fundamentalmente en el varón, ¿sí? Pero que no hay que asustarse, hay que tener cuidado de no forzar el cateterismo y provocar una falsa vía. Y esta es la edad en que se pueden autocateterizar, a los 9 años. Esto es un trabajo que hicieron nuestras asistentes sociales, con 78 pacientes que hicieron un interrogatorio para ver la adaptación al cateterismo intermitente limpio. Y curiosamente, la gente que abandonó en forma inadecuada el cateterismo o que tuvo mayor resistencia a adaptarse al cateterismo, el 100% fueron hijos de médicos y o gente con un nivel económico superior a la media, ¿sí? Esos fueron los que más difícil se adaptan. Y las complicaciones fueron cuando la sonda pueda no pasar, porque existe una falsa vía o por algo que no individualizamos, que salga sangre, una hematuria por un traumatismo contra la uretra, habitualmente en varones, o que no venga la orina por algún motivo que no está en el lugar adecuado, o porque se tape con moco tempranamente una ampliación, o que la sonda no salga. Ahí hemos tenido pacientes que le ponen la sonda, la dejan, se vacía la vejiga y por sí sola, por meter mucho la sonda adentro, en el momento del vaciado vesical, la sonda se anuda. Entonces no tira y es como si tuviese el globo de una Foley. Hay que hacer el diagnóstico correcto para ver cuál es la mejor manera para sacarla. Hemos hecho pequeñas vesicotomías y cortado y sacado, y a veces con mucha lubricación la sonda pasó sin causar daño. Entonces, para resumir, el cateterismo, que le dimos mucha importancia en la presentación, asegura el buen vaciado, previene el deterioro del árbol urinario, así como las infecciones urinarias, elimina complicaciones de la disfunción miccional neurogénica como el reflujo. Hay pacientes con reflujo, vos los pones en cateterismo y se les fue el reflujo porque la causa era la vejiga.
Hay otros que persiste el reflujo, entonces habrá que eliminarles el reflujo, en nuestro caso por vía endoscópica. Y se utiliza para la continencia neurogénica, a veces como único tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos en dos situaciones? Cuando, si el cateterismo otorga un buen vaciado, si el paciente tiene un mal llenado, los problemas del llenado, si no responde a la oxibutina, no los va a solucionar. Ese paciente tiene indicación de vesicostomía antes de los 5 años, ¿no? O si, por ejemplo, un problema social o alguien que totalmente decide no adaptarse al cateterismo o porque tiene muchos hijos y en pañales y la madre quizá es sola, no es una madre, bueno, ese tiene una indicación también práctica social de hacer una vesicostomía. Siempre la hacemos por detrás del curaco, ¿no? Bueno, y acá tenemos en mayores de 4 años, vamos a empezar a analizar que los estudios son más o menos los mismos, ¿sí? Sumándole el entrenamiento en cateterismo intermitente limpio, y lo que vamos a ofrecer son el tratamiento del reflujo, la ampliación, los ostomas y el esfínter artificial, ¿sí? Esto siempre empezamos a trabajar con estos chicos un año antes del ingreso a primer grado escolar, cosa que puedan ir sin pañales, tanto por la caca como por el pis. En el caso de las ampliaciones vesicales tenemos aproximadamente 400 pacientes con ampliaciones vesicales y salvo por la ampliación con estómago, que hicimos 3 y la verdad que las complicaciones nos comieron el proyecto y fue, digamos, algo que se promovió en un momento, nosotros iniciamos, pero enseguida nos dimos cuenta que traía mucho más complicaciones que el resto. Después utilizamos distintos segmentos de intestino, creemos que en estos chicos neurogénicos utilizar la válvula iliocecal no es la mejor idea, porque estos chicos están limpios de caca a expensas de su constipación. Le sacás la válvula iliocecal, vas a acelerar el tránsito intestinal, entonces estómago no, válvula iliocecal no. En pacientes que llegan con un problema, ¿no? Nunca debieran llegar con uronefrosis que nos permitan con uréteres hacer una ampliación vesical. Bueno, tenemos una serie aproximadamente de 30 pacientes con ureterocistoplastia, usando un uréter, usando los 2 uréteres, usando uréteres y una porción de intestino. Estas son fotos que pueden ver acá. Un paciente que le hicimos un reimplante de 1, ¿sí? Una transurétero y usamos las 2 últimas porciones de uréter para ampliar la vejiga. Acá se ven los uréteres, esta es la cara posterior de la vejiga, acá se ve un uréter y acá se ve el otro uréter. Es verdad que las pacientes con ureterocistoplastia usan más oxibutinina que los que usamos el colon sigmoides, que es nuestro segmento más utilizado. Pero depende mucho también de cuánto podés ejercer la distensión de la ureterocistoplastia. Por ejemplo, tenemos pacientes que son poliúricos con insuficiencia renal, que hicimos ureterocistoplastia, y esas ureterocitoplastias siempre han tomado mayor tamaño que los no poliúricos, y es por la distensión que le ofrece la poliuria. Este es nuestro segmento de elección, que es el colon sigmoides con técnica de Goodwin, como se ve acá. De nuestra 400 en la mayoría, le damos esta forma, partimos la vejiga en general anteroposterior, ¿sí? Miren, acá está el uraco, ¿sí? Este es el colon sigmoides puesto acá, como con un gorro frigio, y tenemos 25 pacientes a los cuales le hemos sacado la mucosa con y sin argón para promover la baja número de crecimiento glandular y prevención de litiasis. Hace mucho que no hacemos este tipo de cirugía, no hemos tenido mayores complicaciones, salvo que tienen mayor hematuria en el posoperatorio inmediato. Es un poco laboriosa, porque vos fíjate acá cómo sacamos toda la mucosa y quizá parte de la submucosa después de que le pasamos el argón por encima, ¿sí? Pero en nuestras anatomías patológicas, si bien tienen menos moco, tomamos biopsias y vimos que hay un recrecimiento glandular sin criptas, que esto es lo que hace que tengan menos moco,
Y en determinados pacientes decidimos seguir haciéndola, y el resto, si se puede eliminar el moco con otros métodos, creemos que otros métodos son menos agresivos que esto, que sí te puede dar, en algún caso, que no nos ha pasado, ¿sí?, cierta retracción de la submucosa y tener menos capacidad vesical, ¿no? Este es nuestro segmento de elección, que es el colon sigmoides, usamos 20 a 25 centímetros, ¿sí? Estas son las que no usamos, la válvula ileocecal, ¿sí?, y el estómago. Las gastrocitoplastias tienen un síndrome, hematuria disuria, muy importante, sobre todo, ¿se acuerdan que estaban propuestas para pacientes con insuficiencia renal? Bueno, una gastrocitoplastia en un chico que tiene insuficiencia renal no poliúrica, que orina poco, es fatal. Nosotros, de las 3 que hicimos, no, perdón, hicimos 6. De las 6 que hicimos, 3 tuvimos que deshacer por el síndrome de hematuria disuria y cambiarla por un segmento intestinal, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a qué pasa cuando nosotros tenemos una incompetencia de los esfínteres. Nuestro procedimiento mayor utilizado es la colocación del esfínter urinario artificial, la US 800. Lo usamos desde el año 91, ¿sí? Usamos, este es el reservorio del esfínter para los jóvenes, este es el manguito que va alrededor del cuello vesical, que está acá, y esta es la bomba, que es la que maneja el paciente después de haber quedado 6 semanas sin actividad, que este tornillito de acá permite paralizar todo el sistema con esto vacío, hasta que se le forma una capa alrededor, con el balón, y esto desactivado, ¿no? Después con un apretón de esto se activa. Esta es la disección que nosotros hacemos. En el varón rodeamos el cuello haciendo disecciones anteriores, laterales, y vamos con el dedo pulgar, yo de la mano izquierda, y con el índice a tocar los deferentes. Cuando encontramos los deferentes, atrás de esto, ahí sabemos que es el plano por donde debe pasar esta sonda, que después es reemplazado por este manguito. Y acá está el manguito colocado, ¿sí? Nosotros tenemos muy buena experiencia con el esfínter y les ha dado a los pacientes resultados muy importantes, y es el único que permite un vaciamiento espontáneo, ¿no? No en todos los casos, pero sí en el 50% por lo menos inicialmente. Y otro procedimiento que usamos, que tenemos 120 de estos pacientes, es la utilización del apéndice cecal vascularizado, ¿sí?, como ostoma continente urinario, ¿sí? Acá está el túnel hecho, acá está la mucosa de una vejiga, acá están las paredes de la vejiga, y hacemos un reimplante acá, y con esta pared hacemos el túnel, y esto tratamos de ponerlo en el ombligo, ¿sí? También hemos utilizado un split, que es la partición del apéndice, una parte para el ostoma continente urinario, que sea para línea media, y otra para tener una técnica de Malone para enemas fecales, ¿sí? Bueno, esto se puede combinar con una ampliación vesical, poner directamente en la vejiga, y depende en forma muy importante de la anatomía del apéndice que tengamos, ¿sí? En general lo podemos poner en el ombligo, como se ve acá, ¿sí? Nosotros disecamos, levantamos el ombligo, llevamos a hacer una anastomosis con el apéndice y lo volvemos a hundir para que no se vea. Entonces el ostoma tiene una parte de piel unida al apéndice que está aquí abajo. Muy bien, bueno, hasta acá pasamos por los primeros años de vida, pasamos por lo que hacemos para que no se deteriore la función renal, y les mostramos más o menos las técnicas para resolver la incontinencia urinaria. Así que si ahora queremos abrir a una serie de preguntas o cosas que ustedes hacen diferentes, estoy abierto a cualquier cosa. Gracias, Doc. Yo tengo una pregunta. Doctor, bueno, excelente, está preciosa su plática. Nosotros hicimos durante algún tiempo la mucosectomía del segmento de sigmoides,
Y no sé si ustedes, supongo que también usaron algún tipo de conformador para que el segmento instalado no tuviera tanta retracción. Sí fue así. Y la segunda es, pues hicimos pocos realmente. Hicimos como 6 pacientes, de los cuales 2 hubo una retracción importante del segmento colocado, pero por razones de no conseguir el conformador, pues ya no lo seguimos haciendo. ¿Ustedes tienen experiencia con el conformador o no lo usan? Nosotros no lo usamos, no tuvimos retracciones, pero somos muy obsesivos en sacar exclusivamente la mucosa. Nosotros dejamos una capa de la submucosa, la dejamos como brillante, nacarada y lisa. ¿Sí? En ningún momento vemos el músculo de la pared intestinal y sacamos exclusivamente la mucosa, que después de pasar el argón se saca más fácil y está medio acartonado. Y tampoco pasamos el argón directamente sobre la submucosa. Esto aprendimos a hacerlo tomando anatomías patológicas una vez que sacábamos la mucosa, y retracciones no se nos han presentado. Nosotros no tenemos experiencia en la utilización del proformador, porque nosotros no generamos el divertículo de urotelio. Nosotros hacemos una ampliación de Goodwin, pero sin mucosa nada más, y la ponemos contra la orina, ¿sí? Y esa submucosa se reviste toda de urotelio. Lo Exacto. tenemos con 25 pacientes con anatomía patológica, pero no le hacemos un divertículo con la mucosa vesical, y lo que hemos percibido son que en las biopsias sí vuelven a generarse glándulas sin criptas con menos moco, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Algún otro que tenga una pregunta? Al doctor Alvarado le quería preguntar, lo que ustedes hacen el divertículo de urotelio y a eso le agregan un parche de mucosado. No. Nosotros quitamos, o sea, hacemos quitamos el segmento intestinal, lo tubularizamos. Sí. Y bueno, antes de lo tubularizamos, le quitamos la mucosa. Sí. Y después hacemos una ampliación vesical habitual. Nada más sí. que lo que nos pasaba es que al quitar la mucosa, notamos que había una retracción entre el 50 y 60% del segmento intestinal que le habíamos puesto a la vejiga nativa. Entonces empezamos a utilizar este conformador que lo debe conocer, es un globo enorme. Sí, del doctor Salvador Lima. Exacto. Sí, Hicimos aquí es una versión mexicana, porque no lo pudimos conseguir. No queríamos ahí plagiar nada, pero dijimos, bueno, vamos a ver si funciona. Entonces logramos finalmente con alguna compañía que lo hiciera, lo usamos y les fue muy bien a 4 de los que lo hicimos. Como dice, les creció muy bien la vejiga, el urotelio creció perfectamente encima del intestino interpuesto y bueno, nada más que yo me había quedado con la idea que siempre necesitamos el conformador, ¿no? No, nosotros no nos pasó eso, pero es verdad que en los primeros pacientes nos fijamos qué es lo que estábamos sacando. Y nunca llegamos a la parte muscular. Siempre lo que quedó fue submucosa. Y esa puede ser la diferencia, porque yo tuve contacto con colegas que me comentaron y le dije, ¿tenés anatomía patológica de lo que sacaste cuando lo sacaste? No. ¿Veías músculo? Porque yo le vi fotos de lo que me mostraba y le digo, eso es músculo. Si vos pones el músculo contra la orina, se te va a retraer. ¿Sí? Y así que me parece que por ahí puede pasar la diferencia. ¿Y el conformador que diseñaron ustedes con qué era? Era con látex, fuimos con ADEX aquí en México, con la compañía ADEX, que hace las sondas Foley, y les dimos más o menos las características del conformador, y se logró hacer de una forma bastante parecida. Lo hicimos nosotros y lo hicieron en el Instituto Nacional de Pediatría también en México. Hicimos un trabajo conjunto. Pero sí, yo creo que lo que me dice
no tengo yo anatomía patológica de lo que sacamos. Y aunque sí se veía en algunas zonas nacaradas, voy ahorita a revisar mis fotos de los segmentos que quité, a ver qué tanto músculo se podía haber visto. Sí. Porque sí, ahorita Yo sí, no me acuerdo. yo sí usaría una prótesis para comprimir, digamos, el parche. Yo usaría un preservativo. Pondría catéteres ureterales, ¿sí? Para que venga la orina. Claro. Y usaría un preservativo. Creo el preservativo, si tú le haces una urodinamia a un preservativo, que yo los usamos cuando queremos hacer una valoración urodinámica con reflujos de alto grado, entonces primero le hacemos la urodinamia al preservativo y después le metemos una sonda, las dos sondas las metemos adentro del preservativo y le hacemos la urodinamia. Por ejemplo, en pacientes con vesicostomía también. Entonces, para hacer la urodinamia en paciente con vesicostomía, lo hacemos también con un preservativo. La sonda es dentro del preservativo y lo distendemos es el preservativo. Un preservativo carga 1,5 litros, 2 litros, y la presión que aumenta es 0. La resistencia del preservativo es 0 y carga hasta 2 litros. Entonces, si le pongo catéteres ureterales y le pongo un preservativo a estos pacientes para comprimir, me parece que es una situación casi ideal, porque también comprimir mucho, con mucha presión, el parche de ampliación, puede ser un problema, que las retracciones sean justamente por la prótesis que uno le pone adentro. Ok. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor, algún comentario? Que puede hacerlo, sus micrófonos están abiertos. Yo tengo otro comentario. El proceso del sondeo limpio intermitente, realmente, por lo menos aquí en el hospital y en la población en general, es rechazado de manera importante, ¿no? No solo por los hijos de médicos, sino por todo el mundo. Y bueno, es fundamental porque si no, el manejo en los primeros 5 años es muy difícil en las vejigas de alto riesgo, como lo dijo, ¿no? Pero aquí en México sí, no he encontrado yo la forma de permear la importancia y hacer que la población se adhiera a este tratamiento. Bueno, esos pacientes, para salvar la función renal, yo creo que uno categoriza. Este chico es una vejiga de alto riesgo, necesita cateterismo intermitente o vesicostomía. Depende de la edad que tenga. Y yo creo que hay que esperarlos con lo que se pueda hacer hasta que ellos mismos estén decididos a hacer cateterismo intermitente limpio. Cuando ellos sufran el problema de tener que andar en pañales, no que dependan de terceros. Entonces, algunos pacientes que le hace una vesicostomía justamente por la falta de adaptación y la tercer pielonefritis que tienen, y uno sabe que es por la resistencia al cateterismo, bueno, señores, su hijo hay que poner una vesicostomía y va a ir al pañal, y después cuando tenga edad en la cual él diga que quiere no estar con pañal y que se va a hacer cateterismo, ahí transformarlo. El problema es, si tiene la misma vejiga que cuando le hiciste la vesicostomía, al momento que él tenga 9 años de que decide hacerse cateterismo. Bueno, claro. Ahí es cuando usamos el botón de gastrostomía en la vesicostomía y le decimos al chico, me tenés que demostrar durante 2 semanas que sos capaz de cateterizarte por la uretra. Ok. Entonces le metemos un botón de gastrostomía y cateteriza, y si me demuestra que es capaz, bueno, ahí con el botón puesto le hago la urodinamia después de 2 semanas y veo si sigue necesitando una ampliación como parecía antes, si sigue necesitando alguna otra cosa. Ok. O Perfecto. combinarlo con un ostoma continente, ¿no? Porque capaz que la vejiga era buena y sigue siendo buena, porque haya tenido una vesicostomía 4 o 5 años, no se va a deteriorar. Si neurológicamente no cambió, la vejiga no va a cambiar, se va a volver a inflar y le podrás poner un ostoma continente. Perfecto. Aquí, doctor,
tenemos mucho acceso, en algún tiempo tuvimos mucho acceso al uso de toxina botulínica. Y entonces, en vez de darle oxibutinina a estos pacientes, les estuvimos poniendo toxina botulínica, y lo que sí encontramos es que sí hay un aumento de la vejiga. Estas vejigas que eran de alto riesgo las convertimos en bajo riesgo, digamos, se vaciaban bien, le poníamos tanto en el cuello como en el detrusor, y entonces vaciaban fácilmente la vejiga, no había que cateterizarlas, y tuvimos una buena experiencia, digamos, pero no sé si ustedes lo han usado. Nosotros la hemos usado y la seguimos usando para un diagnóstico en los diagnósticos dudosos de un paciente, por ejemplo, que pierde a 35, 40, pero que además la capacidad no es buena. Entonces nosotros decimos, le inyectamos toxina botulínica en el detrusor, esperamos 3, 4 meses y vemos si aumentando la capacidad vesical por la toxina botulínica, el chico pasa a estar seco. Si pasa a estar seco, es que necesita una ampliación vesical, más que un esfínter. Entonces, para eso la usamos. Para el resto nos parece que la toxina botulínica por ahora es lo mismo en todos lados. Hombres y mujeres que se inyectan toxinas botulínicas para parecer más lindos de lo que son, ¿sí? Les dura un ratito, es como uno con el tiempo deja de funcionar por ahora, porque en algún momento puede aparecer una sustancia, toxina botulínica simil, y que sea perdurable en el tiempo, ¿sí? O por ahí también tenemos algún paciente que le hemos inyectado toxina botulínica y esperamos que se le vaya el efecto, y a alguno no se le fue, y con algún anticolinérgico más la toxina que algo le hizo en forma definitiva, sin entender muy bien qué, quedó sin uronefrosis, sin reflujo, con una capacidad, Eso pasa. y que después nosotros advertimos que, bueno, ¿qué preferís? ¿Una ampliación vesical o hacerte una inyección de toxina botulínica por año, que ya sos grande y no hace falta ni dormirte? Entonces hay algunos que le inyectamos una toxina botulínica por año y mantiene su. Cuando uno hace más allá de la tercera inyección, ya la mucosa vesical que uno inyectó toxina botulínica no es lo mismo y no suele, en nuestros casos, responder igual. Pero digamos, tiene lugares, no como un tratamiento definitivo, pero para utilizarlo como excepcional y como diagnóstico. Ok. Sí, yo también he visto que he tenido pacientes que les ha hecho este efecto que menciona, tan raro, que de repente necesitan menos anticolinérgicos y prefieren irse por ese vía, ¿no? Sí. Bueno, sí, mientras no Cada quien. Exacto. se deterioren los riñones y él el paciente con un protector o con calzoncillo o bombachita esté bien, mucho mejor que hacerse una ampliación, que vamos a tener litiasis, que va a haber que controlarla más, que va a tener bacteriuria crónica, que si no se viene el cateterismo se puede perforar. Es decir, uno con una ampliación vesical no soluciona nada, solo cambia un problema por otro problema. Claro, claro. Entonces hay pacientes que es fantástico, es decir, está bueno hacer una ampliación vesical, y otro puede ser que no. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, Doc. ¿Algún comentario más, alguna pregunta para el doctor que tengan? Pueden hacerla, están con los micrófonos abiertos. Algo que nosotros indicamos con bastante frecuencia es que si bien todos empiezan cateterismo por la uretra, fundamentalmente en pacientes con sobrepeso, que habitualmente también están en silla de ruedas, o en pacientes que están con silla de ruedas, indicamos de entrada la técnica de Mitrofánov, si necesita cateterismo, con ampliación o sin ampliación. Pero creemos que para los que están con déficit en la marcha, el Mitrofánov está muy bueno. En el último tiempo hemos tenido pacientes que se les han realizado Mitrofánov y les hemos hecho pues la técnica partiendo del apéndice para hacerle un malón y un Mitrofánov con el doctor, con el jefe del servicio.
Sí, Y el hemos tenido problema... algunas complicaciones al momento de retirar el sondaje el sondaje que se deja, la retracción del estoma, tanto del apéndice como del malón, el momento al que partes el apéndice. Sí, bueno, a ver, nosotros nuestra primer complicación en los malones es el cierre a nivel de la piel, ¿sí? Y a largo plazo, alguno que engordó mucho y funcionó bien durante 6, 7 años y por engordar se le hizo una S en el malone. Entonces empezó con la dificultad para cateterizar. Pero lo más habitual es el cierre a nivel de la piel. Acá uno tiene dos opciones. Si lo quieres hacer totalmente estético, tienes más posibilidad de que se te cierre. Si lo vas a poner como el de la foto, que le haces un ostoma donde se vea la mucosa, ese no se te va a cerrar, ¿sí? Depende de lo cuán estético que lo quieras hacer. Cuando yo lo hago muy estético, de entrada le doy pomada con corticoides para tratar de que no cicatrice, porque lo que cicatriza y cierra es la piel, ¿sí? Y si veo que se va a cicatrizar, yo le digo que independientemente la cantidad de enemas que se haga por semana, que todos los días se lo dilate con una sondita de un tamaño superior, para prevenir el cierre y lo siga teniendo estético, porque realmente algunos que ni se ven. Sí, había más que todo la complicación es en el momento del paso cuando hacen como una falsa vía o hacen una S después de mucho tiempo, después de meses, hacen como una Sí, falsa vía el momento del cateterismo. eso no nos pasó mucho, lo que más nos pasa es el cierre a nivel de la piel. Sí. Ok, doctor. Excelente. Pues creo que no hay algún comentario más. Yo también quiero agradecerle, doctor, por su tiempo, por la charla. Estuvo muy buena. Y pues ojalá podamos tener otros tiempos para conversar, para ver otro tipo de charlas y otro tipo de patologías, para Sí, ir compartiendo experiencias. cuando quieras yo estoy a disposición y lo que te ofrezco es de nuestro grupo, porque esta es una charla muy general conveniendo de que la otra charla que tenemos preparada con los del equipo, con residentes, becarios y la doctora Florencia Varela, que está en Cincinnati, que fue jefa de residentes nuestro hasta hace un año, ella tiene una información muy sabrosa con respecto a cómo se puede hacer, cómo pensar en hacer mayores prevenciones que la hidrocefalia en un cierre temprano del mielomeningocele y los signos ecográficos y de resonancia y los valores. Es muy buena la charla que tiene ella y podemos profundizar en alguno de estos temas que estuvimos hablando, sobre todo en cuál fue la falla por la cual tenemos insuficiencia renal y después el seguimiento a largo plazo de los adolescentes, sexualidad y fertilidad. Pero cuando quieran, no... Nos encantaría tener esa charla, doctor, entonces ahí ya podemos coordinar alguna fecha que tenga la disponibilidad para Bueno, hacer esa. yo lo hablo con la doctora Varela y te escribo, porque lo que está Excelente. haciendo ella en Cincinnati y lo cuenta también ella, que es maravilloso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Yo agradecerle su tiempo, como siempre, y agradecerle a todos por la participación. Al doctor Alvarado, muchas gracias por participar. Y pues en una próxima ocasión nos estaremos viendo. Que esté muy bien, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gracias, Alvarado. doctor. Mucho gusto, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias.